Hola, bienvenidos un día más a este congreso de osteopatía online. A mí ya creo que me conocéis, yo soy Ramón Peris, estoy de profesor en la Escuela de Innova de Osteopatía y hoy voy a presentaros a algunos de los personajes más importantes o trascendentes que ha habido en esta profesión nuestra de la osteopatía. De todos es conocido la figura de Stier, pero hay otras figuras que nacieron posteriormente a nivel profesional y que hicieron grande esta profesión, ¿no? Y simplemente antes de hablar de ellos, hacer un guiño al padre de todos, que no es Stier. O sea, esta visión de la medicina de forma global viene de mucho más antiguo, ¿no? Viene en concreto de Hipócrates de Cos, que bueno, fue un médico muy famoso en la antigua Grecia y que fue la primera persona que concibía al ser humano como un todo, ¿no? Entonces sus principios hipocráticos son los que luego se han ido trasladando y que tomó Stier y que hizo suyos para desarrollar la osteopatía, ¿no? Hipócrates defendía la armonía de los elementos que confeccionan el cuerpo humano y, y para él el médico era una persona que simplemente debía limitarse a observar cuál era el curso de la enfermedad e intentar abrir vías de canalización hacia la salud, ¿no? Algunas de las frases importantes de Hipócrates dicen bueno, que si por lo menos no podemos hacer ningún bien, que por lo menos que no hagamos daño, ¿no? El principio del non nocere, tan arraigado en nuestra medicina, pues es un principio hipocrático, ¿no? Tiene otra frase que es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Es decir, es poner en el centro del problema la persona, no la enfermedad. Y esto es algo que con el tiempo muchas veces olvidamos y focalizamos todo en los signos y en los síntomas y nos olvidamos un poco de la persona, ¿no? Y él pone el foco de la atención, la pone en la persona. Y luego en la creencia de que la naturaleza tiene fuerzas y capacidades de autogestión y de autorregulación en los procesos de enfermedad. Bueno, simplemente estas pinceladas para ponernos un poquito de antecedentes. La primera persona que os quiero presentar es William Gardner Sutherland. Sutherland, que vivió del 1873 al 1954, nace en Wisconsin y estudió en Kingsville, en la escuela de Andrew Taylor Still, ¿no? Se graduó a los 25 años, en 1898, y desde que empezó ella su carrera profesional, incluso cuando ya era estudiante, él veía en la anatomía el elemento integrador de todo, ¿no? Pero pensaba que tenía que haber algo que fuese el punto de anclaje y de unión de todos los elementos anatómicos, ¿no? Entonces, él se fijó y le dio mucha importancia al líquido cefalorraquídeo, a todo el sistema circulatorio, al principio de Still que hablaba de la ley de la arteria, eh, al movimiento que había entre los huesos. Y entonces, uniendo todo esto, muy focalizado en el trabajo del cráneo, en el año 1900 tuvo una intuición de lo que él llamó el movimiento respiratorio primario, el MRP, ¿no? Y entonces empezó a introducir una serie de conceptos que resultaron muy novedosos en aquel momento y que, como os podéis imaginar, supusieron no solo una revolución, sino una verdadera catarsis dentro de la medicina, ¿no? Porque él, entre otras cosas, defendía que los huesos del cráneo tenían una movilidad, ¿no? Cuando siempre se considera que eran unos huesos que se articulaban de forma inmóvil, que no era una articulación al uso, era una articulación sin movimiento, ¿no? Sutherland pensaba que había un movimiento constante y rítmico en el cuerpo humano, en la vida, y que era necesario para mantener la vitalidad, ¿no? Entonces, este movimiento es lo que llamó el movimiento respiratorio primario, ¿no? Como un mecanismo primario de vida
era el primer movimiento que se daba cuando se daba la gestación, ¿no? Entonces, claro, en esa época esas teorías fueron un shock, ¿no? Dentro del sistema sanitario, del sistema médico. Hoy cada vez más sus teorías están corroboradas y hay cada vez más estudios científicos que van en la línea de que efectivamente existe este movimiento respiratorio primario, ¿no? Bueno, él en 1939 publicó un libro de los más importantes que se han publicado en la osteopatía, que es de Cranial Bone, la bola craneal, y en este libro es donde él introduce el concepto del movimiento respiratorio primario, ¿no? Bien, el movimiento respiratorio primario es un movimiento que es involuntario. Es un movimiento de expansión, de retracción, que se origina en el cerebro y que afecta a todo el sistema neuronal. Empieza en el cerebro y se distribuye por todas las estructuras cerebrales a través de las membranas intracraneales, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebro y luego a toda la médula espinal, ¿no? Este movimiento es el que dio base a lo que luego se llamaría la terapia craneosacral, que es la que relaciona los movimientos del sacro y los movimientos del cráneo, ¿no? A través de este movimiento respiratorio primario y cuyo medio de unión es el líquido cefalorraquídeo. Este movimiento respiratorio primario no es algo que se dé solo en el cráneo o en el sacro, sino que es perceptible en todo el cuerpo. A los osteópatas se nos educa en esta sensibilidad. Al principio, cuando pones las manos en el cráneo, no sientes nada, pero a medida que vas dejándote llevar y vas haciendo que tu cuerpo vaya recibiendo las señales que le llegan del paciente, empiezas a notar este movimiento, ¿no? Entonces, muchas veces las disfunciones que hay en el cuerpo que nos encontramos vienen porque hay una alteración de este movimiento respiratorio primario. De ahí que muchas veces la función nuestra como osteópatas sea la de facilitar de nuevo la armonía de todos los fluidos del cuerpo a través de este movimiento respiratorio. Es lo que se llamaría la respiración secundaria, ¿no? Tenemos una respiración primaria y esto sería una respiración secundaria. Hay un movimiento de flexión y hay un movimiento de extensión, ¿vale? Esto se traduce, esto ya sería para ver en una clase más desarrollada, ¿no? Pero supone que cada vez que hay un movimiento de flexo-extensión de los huesos del cráneo, hay un movimiento de ascenso y de balanceo en el sacro y esto se traslada a todos los órganos y las vísceras. Bueno, siguiendo con Sutherland, en 1954, ya con una edad muy avanzada, se traslada a California y ahí es donde reside hasta su muerte ese mismo año, ¿no? Bueno, el legado que nos deja Sutherland es de un valor incalculable y su obra es la que ha dado paso y consistencia a lo que llamamos la osteopatía craneal, ¿no? Sutherland tenía una frase que decía que tenemos que pensar con los dedos. Muchas veces nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos, de las ideas preconcebidas que tenemos sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre la enfermedad, y lo que nos falta muchas veces es sentir con las manos, ¿no? Entonces, lo que nos invita es a no buscar una respuesta en el cuerpo, sino que favorecer que la respuesta del cuerpo nos llegue a nosotros a través de nuestras manos, ¿no? La segunda persona que os quiero presentar es una auténtica revolucionaria. Ella es Viola Freeman. Viola Freeman vivió desde el año 1921 al año 2016. Viola Freeman es una de las herederas de toda esta terapia craneosacral de Sutherland, ¿no? Ella nació en Inglaterra, se graduó en Londres y luego en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Los Ángeles.
Bueno, ella es miembro honorífico de la Academia Americana de Osteopatía. Esto es algo que pocos osteópatas tienen en su haber, ¿no? Y también es miembro honorífico de la Academia de Osteopatía Craneal y de la Facultad de Homeopatía del Royal London Homeopathic Hospital. Bueno, dentro de la osteopatía es considerada una auténtica leyenda, ¿no? Era un terremoto de mujer que estuvo trabajando hasta los últimos días de su vida, cuando ya apenas tenía ni voz para hablar, seguía viajando y trabajando, un alma incansable, ¿no? Insaciable. Fue galardonada con todos los premios que pueda haber dentro de la osteopatía, ¿no? Es medalla de honor Andrew Taylor Steele por la Academia Americana de Osteopatía, premio William Gardner Sutherland de la Academia de Osteopatía Craneal. También es matrícula honorífica en su doctorado en ciencias en medicina osteopática. Medalla, bueno, un montón de distinciones que no pararíamos de nombrar, ¿no? Ella se trasladó, desarrolló toda su faceta académica en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Pero fue una persona muy viajera, muy de expandir la osteopatía, de dar a conocer la osteopatía, sobre todo la osteopatía craneal en todo el mundo. Dio formación en Europa, en muchísimos países, luego en Canadá, en China, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Tiene muchos trabajos de investigación, es de las personas que más investigación ha hecho por la osteopatía craneal. Ha colaborado con cantidad de institutos de ciencias de muchos países precisamente para desarrollar la investigación en osteopatía. Y al final, en 1998, reunió todas sus publicaciones y publicó un libro, ¿no? Y en él se recoge toda la investigación que ella desarrolló durante su larga y prodigiosa vida como osteópata. Ella se centró mucho en California, tratando sobre todo en niños, ¿no? Es donde ella más focalizó su trabajo, el trabajo en niños, ¿no? Y así fundó en 1982 el Centro de Enseñanza de Osteopatía Infantil, que fue una filial del Colegio de Medicina Osteopática del Pacífico Sur, ¿no? Este centro ahora está en San Diego y se dedica sobre todo al tratamiento osteopático en niños. Bueno, este es un vídeo de los últimos que se conservan de Viola Freeman. Fijaros, ya con una edad muy avanzada, seguía viajando, impartiendo clases. Esto para los que vivís el trabajo viajando mucho, sabéis lo que supone el cansancio que te representa los constantes viajes de un país a otro, ¿no? De un continente a otro. Pues esto añadido a hacerlo con más de 80 años, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, esta persona es una persona que a todos le tenemos mucho cariño y respeto, una persona con mucho carácter, tenía un carácter importante y era muy exigente en la formación, en la perseverancia y en la constancia que exigía siempre a sus alumnos. Cuando falleció se le hizo un homenaje en cantidad de escuelas y de centros osteopáticos, porque era una persona que realmente ha marcado la osteopatía. Hay un antes y un después de Viola Freeman. El tercer personaje que os presento es John Wernham. John Wernham es seguidor de esta saga de profesionales, se formó entre otras con Viola Freeman. John Wernham vivió 100 años, del 1907 al año 2007. ¿Y qué destaca de Wernham? Fue una persona que supo interpretar y leer las primeras ideas de los hermanos Littleton, ¿no? O sea, acordaros que hablamos en la primera ponencia, en
en la de qué es la osteopatía, hablamos del personaje de Littlejohn, de John Martin Littlejohn. John Martin Littlejohn era médico, tenía una visión muy desde la fisiología y también muy mecanicista, ¿no? Entonces, cuando vino a Europa y creó la primera escuela de osteopatía en Europa, la BSO, la British School, él desarrolló mucho toda la parte más mecánica de la osteopatía. Pero ¿qué pasó? Que en Inglaterra, por una necesidad de hacer que la osteopatía se convirtiese en una profesión médica propia, la osteopatía se medicalizó hasta tal extremo que fue perdiendo un poco estos orígenes más mecanicistas y fue creciendo un poco una inquietud entre muchos profesionales osteópatas de que la osteopatía tenía que retomar sus orígenes, ¿no? Estas ideas las enganchó Wernham y se pasó toda su vida estudiando estas ideas primogénitas de Littlejohn y el concepto más mecanicista de la osteopatía. Él es el que desarrolló el concepto de osteopatía clásica, que viene a reivindicar la necesidad de que la osteopatía vuelva a sus orígenes más desde la mecánica de Steele y de Littlejohn, ¿no? Entonces, él, gran parte de su trabajo lo centró en las líneas de gravedad, en las líneas de fuerza y cómo esta acción de las líneas de gravedad y de las líneas de fuerza actúan sobre las distintas estructuras, sobre las vísceras y sobre el cráneo. A partir de este estudio, clasificó a las personas en distintas patologías. Él es el primero que nos habla de un tipo anterior, un tipo posterior y de cómo la postura, si es anterior, neutra o posterior, marca una serie de características que predisponen a una determinada tendencia lesional. Y con esa determinada tendencia lesional, él va estableciendo patrones de comportamiento posturales comunes a un tipo anterior, a uno medio, a uno neutro, a uno posterior, que luego son la base de todo el tratamiento osteopático de la osteopatía clásica, que también vais a poder entender más con la charla de nuestro compañero y amigo Jesús Zamora, ¿no? Él describe lo que es la lesión universal como un patrón con ciertas variaciones sobre el cual está basado el body adjustment, que es un tratamiento global del cuerpo buscando eso, buscando un ajuste armonioso de todas las estructuras del cuerpo, ¿no? Bien, Wernham en 1956 creó el Instituto de Osteopatía de Técnica Aplicada juntamente con otros profesionales osteópatas de la época, ¿no? Esto lo hizo con la intención de profundizar en toda la parte teórica y práctica de la osteopatía, así como ayudar a los estudiantes a volver a estos orígenes de la osteopatía más mecanicista que hablábamos antes, ¿no? Bien, publicó un libro en el que está explicado todos estos conceptos y todas estas ideas y estas teorías. Este instituto en 1990 pasó a llamarse Institute of Classical Osteopathy, el ICO, ¿vale? Y el objetivo final de este instituto es interpretar y aplicar los conceptos osteopáticos transmitidos desde décadas a través de todas las escuelas. Esta es una de las pocas imágenes que tenemos de Wernham trabajando. Como veis, el vídeo no tiene mucha calidad. Estamos en la época en la que aún no existían los smartphones. Pero bueno, aquí podéis ver un poquito quién era Wernham. Vamos a adelantar un poco. A ver si lo hacemos más pequeño, se verá mejor.
Vale. Wernham, entre otras cosas, tiene una frase que dice que reducir los síntomas es una cosa que es bastante fácil. Eso es fácil, quitar síntomas. Pero hacer que el organismo restaure la salud y aumentar la funcionalidad del mismo es lo que realmente es más complicado. Eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, establecer un sistema de salud permanente, esto ya es bastante más complicado, ¿no? Vale. Renzo Molineri. Renzo Molineri es una persona muy destacada también en el mundo de la osteopatía. Renzo tiene más de 40 años de experiencia profesional y es uno de los líderes actuales de la osteopatía en el mundo, ¿no? Su currículum es interminable. Fue director del Institute of Osteopathic Studies en Grecia, fue cofundador y director del College Osteopathic francés, fue director de la ESO, del European School of Osteopathy, que está en Meston, que es la segunda escuela más antigua de osteopatía. Es fundador del OSEAN. El OSEAN es el Osteopathic European Academic Network. Es una institución que vela por la calidad de la enseñanza de la osteopatía. Es una institución europea que aglutina a muchos organismos y escuelas cuyo objetivo principal es mantener esta calidad académica, ¿no? Y bueno, es también cofundador de la parte de la OMS que se encarga de la osteopatía, ¿no? Del World Osteopathic Health Organization. Y es coordinador europeo y miembro del comité de la American Academy of Osteopathy. O sea, como veis, una persona que, que ocupa muchos cargos de responsabilidad dentro de la osteopatía, ¿no? Ahí veis, está en multitud de instituciones y es una persona que ha hecho una gran labor en todo el mundo en favor del desarrollo de la osteopatía. Se pasa la vida dando clases, ponencias por todo el mundo y su fuerte como docente viene de la mano de la biomecánica y de la obstetricia y del enfoque clínico, ¿no? Eh, Ha desarrollado muchos másters, muchas formaciones en toda Europa y actualmente tiene 2 consultas en Londres que compagina con el Instituto de Salud Molineri, ¿no? Que está también en Londres, que está muy centrado en temas de la mujer, ¿no? En el tratamiento de la patología propia y específica de la mujer. En el año 2011 fue elegido como uno de los mejores médicos del Reino Unido, ¿no? Y desde el año 2014 es presidente del Colegio Tradicional de Osteopatía de Japón. Como veis, se mueve por todo el mundo, ¿no? Es, por tanto, una de las personas más reconocidas en el mundo de la osteopatía y uno de los máximos difusores de la osteopatía como profesión, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido y que aún tenemos en algunos sitios, como puede ser aquí en España, y es que la osteopatía no es una profesión médica en todo el mundo, lo es en los principales y los más importantes países del mundo, pero en otros como España, que también es uno de los países más importantes del mundo, nos falta dar este pequeño paso. Pues uno de los máximos impulsores de la osteopatía en todo el mundo es Renzo Molineri. También es una persona muy querida por todos los que hemos tenido la suerte de compartir algún curso o algún seminario o alguna clase con él, porque también es una persona que en España ha venido a hacer también bastante formación y, bueno, es una persona muy, muy considerada, ¿no? Y termino con el personaje que, estando vivo, para nosotros es más entrañable, ¿no? Es la figura de Roland Lorilleux. Roland Lorilleux es un osteópata francés, se formó en Meston, en la European School, es el fundador del Registro de Osteópatas de España, lo fundó en 1993, y es el director de una de las escuelas que son miembros del ROE,
la escuela del concepto osteopático, ¿no? La ECO, la escuela donde yo y gran parte de mis compañeros tuvimos la suerte de formarnos, ¿no? En Roland es un osteópata que vivía y trabajaba en Francia, ¿no? Con osteópatas como André Ratio, que es este señor de aquí, y con Renzo Molineri, del cual acabamos de hablar, ¿no? Entonces, él le sucedió un hecho y es que una familia de Barcelona que tenían una hija con una dismenorrea fue a visitarle a una consulta que él tenía en Montpellier en 1986. Esta familia, bueno, por el tema de que era complicado trasladarse y tal, y porque le hicieron mucha publicidad por los buenos resultados que tuvo con su hija, pues le propusieron que se viniese a España y que empezase a tener una consulta en España. Dicho y hecho, se trasladó a España, a Barcelona, y ahí empezó a trabajar en un centro y conoció a gente como el doctor Miquel Masgrau y a Francesc Escarnís, que es este de aquí del medio, y con ellos empezó a desarrollar toda la formación de la osteopatía en España. Claro, en esta época, en los años 80, de los años 80-90, nadie conocía la osteopatía en España, era un concepto muy, muy novedoso, ¿no? Y Roland fue el que introdujo, uno de los que introdujo, no el único, pero fue uno de los que introdujo la osteopatía en España. Claro, en esa época se rodeó de cantidad de profesionales que luego han sido profesores nuestros, Jean-Michel Fabre, Pierre Delannoy, Baudin Châtel, que es este señor de aquí, José Purén, Franz Bousset, que fue uno de los máximos impulsores de la osteopatía visceral, Meriodin Fessenmeyer, que trabajó mucho en temas de problemas de la mujer. Bueno, es una persona que ha hecho mucho por la osteopatía y que también nosotros pues le tenemos mucho cariño, mucho afecto, ¿no? Este vídeo que veis aquí es de una película que se ha hecho que es La ciencia de la osteopatía, que os recomiendo que la veáis. Es es una película que se ha hecho con mucho gusto, con mucho cariño, para dar a conocer la osteopatía, qué es la osteopatía y cómo está la osteopatía en el mundo, ¿no? En ella habla Roland y bueno, y os dejo con el final de este vídeo en el que él explica la idea que él tiene de los pacientes y de los osteópatas, ¿no? Contrôle technique. Viennent au contrôle technique. Je pense que c'est ça qu'on devra arriver dans le futur. Il faut des professionnels de la santé qui soient capables de faire du contrôle technique de la santé pour réduire les déséquilibres et donc ne pas atteindre la lésion. Et donc faire une information, il faut informer les gens. Il faut que les gens réfléchissent que la baguette magique du médicament, de la prothèse c'est bien, oui, mais est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi on en est arrivé là? C'est fantastique la prothèse. Moi, j'en ai une partie, là. Je suis cassé, donc heureusement, j'ai rencontré des grands médecins, des grands techniciens, de très grands bricoleurs qui ont su, avec les petits morceaux, essayer de refaire quelque chose. Et des gens extraordinaires. Mais si moi je leur parle de ma vision de la santé, ils vont me dire ah, c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi c'est pas mon domaine. Et donc, il faut que tous les professionnels qui sont dans ce monde sanitaire arrivent à se reconnaître et comprendre ses limites, ses actions et les pressions qu'il a sur le dos. Pour
devrait être vraiment à la disposition du patient, du consultant. C'est le consultant. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante la que nos hace Roland, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen en común toda esta gente, ¿no? Todos estos profesionales que os he querido presentar. Pues fijaros, todos ellos tienen una visión privilegiada y adelantada a su tiempo, ¿no? Eran todo gente que eran visionarios, que veían más allá de lo que vemos los simples mortales, ¿no? Y precisamente porque tenían esta visión y esta capacidad de ir más allá de lo que estaba puramente establecido, desarrollaron también una capacidad de organizar cosas nuevas, de gestionar a gente, de gestionar conceptos nuevos, ideas nuevas y de promover la osteopatía, ¿no? ¿Qué también tenían en común? Pues que tenían una vitalidad extrema. Esta gente, si hablásemos del eneatipo, serían un eneatipo 1, ¿no? Que son gente con mucha vitalidad, incansables, insaciables, que nunca tienen bastante, siempre están queriendo hacer más y más y más, pero no por ambición, sino por pasión, ¿no? Entonces, entro en las dos últimas características de todos ellos, ¿no? El amor a la profesión de la osteopatía y luego pues que todo lo hacen con pasión, ¿no? Y termino ya y lo hago con dos frases de Steve Jobs, ¿no? Que decía, porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo es quien lo logra, ¿no? Es decir, esta gente tenían todos en común eso, el que entendían el mundo de una forma distinta y siendo sabedores de sus capacidades y de sus conocimientos, sabían que eran capaces de cambiar el mundo, por lo menos el mundo de la osteopatía, ¿no? Y luego, lo que os acabo de decir, ¿no? La otra frase, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y es a lo que os invito cuando seáis osteópatas, a que no viváis la osteopatía como un trabajo, sino que lo viváis como una verdadera vocación, que lo hagáis con una pasión, que lo hagáis sintiéndolo como que es algo dentro de vosotros, ¿no? Porque si no, terminará siendo un simple trabajo, ¿no? Y la diferencia entre ser un trabajador y ser un profesional es el amor que uno pone en todo aquello que hace, ¿no? Bueno, espero haberos aportado un poquito más de luz sobre nuestra pequeña historia de vida como profesión y haberos dado a conocer gente importante que a todos nos han marcado. Gracias por todo y espero veros pronto en otra charla.